Le agradecemos muchísimo, muchísimo al diputado que se haya conectado esta mañana. Nosotros habíamos dicho que íbamos a conversar con la diputada Astudillo, pero ella tuvo un problema familiar. Sin embargo, felices de tenerlo acá, diputado. Muchas gracias por conectarse esta mañana. Diputado del Distrito 14 por el Partido Socialista, diputado Leonardo Soto, bienvenido a La Voz de los que Sobran. Bueno, muchas gracias por la invitación a su programa. Yo he participado con usted en otros momentos. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Interesante tema, ¿eh? ¿No es cierto? ¿Qué le parece a usted todo lo que está pasando con así muy cortito para que ya cerremos justamente este tema de el general Yáñez? No es que queramos meterle en la pata a los caballos, pero ¿qué opina? Bueno, él se ofreció solo. Yo lo encantado de escuchar su opinión, diputado. ¿Anoche estuvo con? No hay problema. Si nosotros estuve en Telenoche hablando precisamente sobre esto y yo creo fantástico. Que la situación del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, como formalizado a partir del 7 de mayo, es completamente insostenible. No es posible que él siga al mando de la institución cuando ha sido formalizado por los delitos que se han anunciado por parte de los fiscales Chon y Armendari, puesto que en la misma formalización se van a conocer con detalle todos los antecedentes, pero lo que es más grave es que se podría pedir una medida cautelar personal, como ocurre en todas las formalizaciones. Podría ser el general director de Carabineros en funciones, podría ser privado de libertad en un recinto penitenciario, podría tener arresto domiciliario, y como se comprenderá son situaciones procesales normales en este tipo de juicios, pero que son incompatibles con que él siga dirigiendo una institución, que además son carabineros, es decir, son policías que son los que investigan en colaboración con la Fiscalía todos los delitos. Entonces, hay una combinación ahí que no es posible de sustentarse, y eso claramente es la fecha de vencimiento que tiene el 7 de mayo, la fecha de la formalización, es la fecha de caducidad del cargo de general director, la fecha máxima. Ahora, discrepo en lo que ustedes están planteando. Justo discrepa y se va la señal. Respecto de el cuestión que hace la defensa. ¿Aló? ¿Ahí? Ahí sí, siga, por favor. ¿Estamos? Sí, le escuchamos perfecto, diputado. Ahí sí. Ya, discrepo en el sentido que tiene el funcionamiento que hace la defensa de Yáñez. Es un derecho que está en el Código Procesal Penal de pedir la inhabilidad de los fiscales, porque lo que quiere es suprimir a los fiscales que piden su formalización. Él quiere eliminar la formalización y por eso quiere sacar del camino a los fiscales para que nombren nuevos fiscales que no lo formalicen. ¿Y entonces en qué discrepa con nosotros, perdón? ¿Perdón? ¿En qué discrepa? Porque yo soy igual que usted. Bueno, entonces yo no escuché la primera parte, pero como no lo habían mencionado, quise decirlo. Y el general Yáñez, su estrategia tiene otro puente de salida para evitar la formalización, es la petición que hizo de sobreseimiento. Que entiendo que tiene audiencia judicial en el mes de abril. Entonces, desde ahora se inicia un camino lleno de obstáculos. Se puso como media, estaba todo bien y de repente está media inestable la conexión de internet, parece. ¿Algo pasa con la conexión de internet? Si, quizás apagando la cámara, ponemos una fotito suya, diputada. Claro, ¿no es cierto? ¿Le parece? Porque generalmente eso hace que la conexión sea restablezca. Mejor. Diputado, me parece muy, muy interesante lo que usted está planteando. También es cierto que es exactamente, son las facultades que tiene el director general de Carabineros y su defensa, ¿no es cierto?, de pedir... Cualquier persona. Cualquier persona, exacto. Por eso, lo que pasa es que también como él es carabinero, y es el director general de Carabineros, como que uno esperaría de su parte más bien
Sí, es distinto. Cualquier ciudadano o ciudadana tiene derecho a defensa y los abogados que están encargados de eso tienen que hacer todo lo posible dentro de la ley para sacar sus clientes de las acusaciones. Del entuerto. Del entuerto, me gusta. Voy a anotar eso. Eso tiene lógica, obvio. Pero cuando una persona tiene un cargo como general director de Carabineros, hay una complejidad en eso, donde el ataque a la misma institucionalidad genera un choque entre poderes o entre personas Claro, de entre autoridad, poderes, y hay un problema en eso. Además no deberían ser, claro, deliberantes, ¿no? Al menos eso entendemos. Diputado, ¿está ahí ahora sí? Sí, Sí, estamos aquí escuchando atentamente. Lo escuchamos perfecto. No, a usted fantástico. queremos escucharlo, no Sí. nosotros, a usted. Entremos en materia de lo Oye, que está pasando no, en el Congreso, ¿le parece, diputado? ¿No quería decir Ya, pero otra cosa? para concluir un Sí. pequeño tema. Por favor. Por Mira, yo creo que una derivada de analizar estos hechos del general Yáñez también tiene que ver con la crisis de Carabineros. Mira, si uno mira hacia atrás, todos los generales directores de Carabineros en los últimos, no qué sé yo, 20 años, están en la justicia. Está Eduardo Gordon, Sí. Eduardo Gordon por el fraude de los gastos reservados. Gustavo González Llure, De ver. Bruno Villalobos también están en juicio. Hermes Soto, que sucedió a Bruno Villalobos, tuvo 9 meses y tuvo que ser removido por el general, por el presidente Sebastián Piñera, por haber tratado de intervenir en la operación, en el caso Catrillanca. Y ahora este general también está en la justicia. Parece que algo está pasando, y lo digo solamente como anuncio, algo pasa en Carabineros, que ningún general director puede terminar con honores su cargo. El anterior general director, Rosas. Rosas, también está junto con el general Yáñez para ser formalizado el 7 de mayo. Entonces uno tiene una continuidad de generales directores que aparecen vinculados a graves delitos de corrupción, mirando más atrás, de violación a los derechos humanos en la actualidad, o de intervención en la operación Huracán, en el caso Catrillanca. Eso nos obliga a mencionar que la reforma de Carabineros pareciera que todavía está pendiente y más necesaria que nunca para que los generales directores puedan terminar sus cargos con honores, sirviendo bien a su país y a los ciudadanos, y no como lo han hecho los 5 o 6 que hemos mencionado en este programa. Sumado a lo que dice usted, diputado, para llegar a Rosas, que era periodista, acuérdense, hubo una salida de no sé cuántos generales entre medio que tuvieron que sacarlo 25, a todos. 25 generales para afuera porque tenían problemas. Entonces, para llegar a Rosas, que es periodista, o sea, fue como la última ratio, ¿no? que llamamos, tenemos que nombrar a alguien. Bueno, nómbrate al periodista que no tiene nada que ver y no está metido en nada, que es de comunicaciones, y por eso fue Rosas comandante en jefe. Entonces estamos diciendo que sí, pues tiene toda la razón. Hay un problema en Carabineros que prometieron, ¿cierto? Cambiar, incidir, hacer cambios, y bueno, con eso nomás quería aportarle. Ok. Efectivamente, estamos muy de acuerdo con usted, diputado Sí, Soto, de que absolutamente. estos son temas que son importantísimos. Y que ha dicho claramente que debe irse general Yáñez. Debe irse Yo creo el que general es un punto Yáñez. importante. Absolutamente. Diputado, y ahora, bueno, entrando a lo que pasó ayer en el Congreso y que tiene que ver con esta acusación constitucional en contra del ministro Carlos Monte, que fue desechada en su cosa previa, ¿no? De inmediato, porque estaba mal escrita. Cuéntenos cómo se vivió la jornada ayer en el Congreso. Bueno, fue una jornada muy intensa. La estrategia de la oposición en el último tiempo ha tenido claramente uno de sus puntos principales: derribar ministros. Ellos, yo creo que no pasa más allá de 2 semanas que están pidiendo la renuncia por anga o por manga de una ministra o un ministro de este gobierno. Es una estrategia de la oposición tratar de ellos decidir con qué ministros trabaja este gobierno, junto con la otra pata de su estrategia política, que es la estrategia del bloqueo permanente de varias decisiones que tiene que tomar el Estado en cuanto a nombramientos de autoridades. Hablo de miembros del Tribunal Constitucional, hablo de miembros de la Corte Suprema, Consejo de la Transparencia, que están sin poder nombrarse por falta, por bloqueo precisamente de la oposición.
y también están los bloqueos de las reformas de este gobierno. En la semana también ellos se separaron de la sesión de la Comisión de Trabajo, donde se revisaba la reforma previsional, donde tenían que apretar el botón para aprobar el fin de la AFP, y en vez de hacerlo se pararon indignados y se fueron, rehuyendo el debate para el cual están contratados y es su obligación. Bueno, eso es como de la semana, pero ayer en particular tuvo su epílogo una acusación constitucional que presentó, que lideró inicialmente un grupo muy minoritario de la derecha, que es nuevo, emergente, que se hace llamar Partido Social Cristiano. Entiendo que están en formación. Son descolgados del Partido de la Gente, son descolgados de esos partidos, ¿no? Sí, pero tiene una variante como vinculada, tratando de captar políticamente al mundo evangélico. Ah, ya. Tiene una variante cristiana. Ya. Algunos de ellos pertenecen a la iglesia evangélica y han dicho que quieren activar políticamente a toda la iglesia evangélica de Arica, Magallanes, y que van a ser el partido más grande. Bueno, ese grupo que está formando un partido social cristiano, junto con los republicanos, lideraron esta acusación constitucional. No tenía sentido. La responsabilidad de los hechos, materia de la acusación, están discutiéndose en tribunales. Hay 2 personas que están presas, Daniel Andrade y el ex seremi de Antofagasta, están hoy día en la cárcel por estos hechos. La responsabilidad política se ejerció sobre la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, y sobre un conjunto de otros seremi, y el que ha liderado la investigación y la persecución interna ha sido Carlos Montes. Por eso no tenía mucho sentido que el que más colabora con la justicia y con la Contraloría fuera llevado. Pero bueno, tenemos esta compulsión, este frenesí de derribar autoridades de parte de la derecha que inició esta acusación. Fue horrible la acusación. Yo creo que es la acusación constitucional más flight de la historia del Parlamento chileno. Tenía citas legales que no tenían nada que ver con la discusión de una acusación constitucional. Tenía citas legales, entre comillas, que no se mencionaban a qué pertenecían, citas de discursos que tampoco tenían autor o referencia, tenían errores gramaticales y errores hasta de ortografía. Por eso digo yo que es la más flight de la historia. Y se votó, y como crónica de una muerte anunciada, fue rechazada por casi 80-60, fue 61-79, 79 por el rechazo y 61 por aprobar, lo que dejó evidentemente a la oposición en una condición de minoría, derrotada, y también denostada por la baja calidad de lo que hacen, por el sinsentido y por la poca rigurosidad con que abordan su trabajo de oposición. Las oposiciones son buenas para la democracia, pero el trabajo que está haciendo esta oposición es de lo peor que se ha visto en mucho tiempo, y el episodio de ayer, que fue un despilfarro de tiempo, de recursos, no se pudieron votar proyectos de ley por un buen tiempo a la espera de esta acusación constitucional, mal formulada, sin apoyo y solo para visibilizar a un grupo pequeño de la ultraderecha. Yo creo que le hizo muy mal a Chile. Pero lo único bueno es que el capítulo fue cerrado y ya está establecida el cierre de este tipo de cuestionamiento, y yo creo que eso es positivo también para el gobierno y para el país también. Diputado, este hecho de que haya sido tan mal escrito este documento que presentaron, esta acusación, a veces la gente dice, bueno, los congresistas, digamos, ganan un sueldo bastante bueno, además tienen asesores. Y esos asesores no fueron capaces de escribir bien esto. ¿Qué calidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que los parlamentarios contraten gente que realmente sabe lo que tiene que hacer en el Congreso para que queden bien hechas las leyes, ¿no? Ahí está, hay una pregunta que la gente se hace ante esto que pasó también. Sí, pero esta no es una ley. Esta no es una ley. No, claro, yo lo sé, pero digo, como que uno se lo pregunta, ¿cómo hacen las leyes si no son capaces de presentar bien un escrito, digamos? Es que son cosas distintas. Esta es una acusación constitucional, es como una demanda, sí, que pide la destitución de un ministro, sí, y no tiene el proceso de tramitación de una ley que tiene dos cámaras y lo revisan un montón de gente.
Acá esto surgió con la demanda de este grupo social cristiano y de un grupo republicano que lo apoya. Ellos son los responsables de la redacción del libelo que se dice, de la Claro. redacción de la demanda. No es un proceso donde se vaya mejorando día a día. La demanda se presentó una vez y ahí quedó fijada el texto de lo que tenía que responder el ministro. Sí, Y en pero ese trabajo de elaboración, bueno, mostraron evidentemente estos grupos de derecha, estos grupos de la oposición, que no tienen ni las capacidades para hacer ni siquiera una acusación constitucional. Yo no sé cómo quieren gobernar el país, no sé cómo van a presentar candidatos para gobernar comunas, gobernar regiones, si ni siquiera pueden hacer una demanda bien hecha. bueno, es, Ellos copiaron mal, no saben ni siquiera copiar bien. Y eso claramente los degrada a ellos en sus capacidades para poder iniciar acciones políticas que tengan mayor responsabilidad. yo concuerdo plenamente con usted. De hecho, lo dijo el decano de la Facultad de Derecho de la Chile, que Zorro Tagle, que les dijo que ni un alumno, o sea, no dijo así, pero uno podría entender, ni alumno, eso no aguantaba ni siquiera De la primer revisión año. de primer año. Pero una cosa que sí quiero meterlo en un tema que puede ser un poco complejo, pero de 5 acusaciones, las 5 han sido rechazadas por la Cámara, pero 4 ministros de aquellos acusados están fuera. Entonces uno podría tender a pensar que la música la pone la derecha, porque hace una acusación, se pierde la acusación constitucional, pero a los pocos meses sacan al ministro o a la ministra. Entonces eso también uno dice, bueno, pero ya, entonces ellos la están haciendo sabiendo que van a perder, pero a la larga van a decir, está cuestionado, mintimos y todo, pero en marzo se va el ministro. No es lo que queremos, por supuesto que no, y nosotros lo declaramos, creemos que el ministro Monte ha hecho una gran labor en materia de vivienda, pero eso de que de 5, 4 ya estén afuera, da para dudar de que por qué el gobierno al final, lo dijo el diputado Lavé también, al final le encuentra razón, dice porque lo sacan. ¿Qué opina usted? Mira, yo creo que los gobiernos hacen ajustes permanentes a sus equipos. Pensar que un gobierno parte con un elenco parlamentario en el mes de marzo de su primer año y Ministerial. termina con él No es para- algo muy difícil. Es algo muy difícil ya incluso que no ocurra hace bastante tiempo. Suele ocurrir de que los ministros se hagan ajustes de gobierno cuando hay polémica, cuando hay decisiones que producen controversia en la sociedad y que dañan el capital político de los gobiernos. Eso es natural. El capital de los gobiernos tiende a decrecer desde el día que jura el presidente. Todos los presidentes van decreciendo, pero decrecen más rápido y tienen menor valoración cuando sus colaboradores, que son los ministros, que tienen un mandato que emana del mismo presidente, que le presta algo de reputación y soberanía para que hagan su trabajo, empiezan a cometer errores. Errar es humano. Entonces, las oposiciones utilizan precisamente estos errores, estas polémicas, para amplificarlas, para poder amplificar el daño al gobierno o para producir diferencias también en los grupos de apoyo al gobierno. Eso es parte de la política mundial. Y en algunos casos el ministro el presidente ha tenido que tomar la decisión de hacer ajustes de gabinete precisamente para cerrar controversias que están debilitando al gobierno. Pero eso no valida, eso que es normal, no valida el hecho de que los que quieran decidir el gabinete del presidente sea la oposición. La oposición no le corresponde decidir si un ministro lo hace bien o mal. Ellos podrán fiscalizar, podrán cuestionar, pero el que evalúa a los ministros es el presidente. Mire, la oposición, para que pueda evaluar qué ministro sigue y qué no sigue, tiene que ganar las elecciones. Y si están en la oposición es porque en la última elección el pueblo chileno los mandó allá. Y ellos no tienen la facultad de decidir quién sigue y quién no sigue. Hacen bien su trabajo si hacen buenas acusaciones constitucionales, si hacen fiscalizaciones como corresponde, eso es lo que tienen que hacer. Pero ayer, la oposición que hoy día tenemos hizo el loco en la acusación constitucional en contra de Carlos Montes. Y eso yo creo que degrada no el gobierno, no debilita al gobierno, los debilita a sí mismos, nos debilita como oposición, porque la gente los ve y dice, lo único que lo une es tratar de destruir al gobierno. Ellos están cohesionados y unidos por obstruir al gobierno sus proyectos de ley, las reformas que quiere la gente o la permanencia de algunos ministros.
y uno le pide más al gobierno, pero también le tiene que pedir más a la oposición. Y ayer hicieron el loco. Muy cierto, diputado, compartimos esa mirada. Y además, claro, yo también diría que lamentablemente el debate público va quedando muy degradado, ¿no? En su generalidad con este tipo de acciones. Le voy a leer algunos comentarios que nos están llegando. Por ejemplo, Luis Silva dice, el Chalper imprimió el video de la acusación. ¿El Chalper imprimió el video de la acusación? Pregunta. Miguel dice, hasta ChatGPT lo habría hecho mejor. Bueno, sí. Mauricio, sí, podrían haberlo pasado por ChatGPT, quizás le habría corregido la ortografía y Por también lo la menos. falta de redacción. Por lo menos. Nosotros hicimos unos 10 segundos de silencio por la Muerte de la gramática ortografía. y la ortografía que estaban muriendo en este momento. Mauricio Valderrama dijo, ¿quién redactó la acusación? Alguien lo hizo, debe tener nombre y apellido. Yo por eso se lo preguntaba un poco, diputado, como porque saber también como que los equipos políticos, quiénes son, como que eso también debería tener por ejemplo, gente del Partido Republicano, gente del Partido Social Cristiano, este partido que está en formación, como usted dice, que nadie lo trata como partido en formación, no sé por qué. Y Jacqueline Barría dice, pregunta al diputado, ¿cuándo van a echar de su partido a Fidel Espinosa? Oye, la gente se va al chancho, ya. No, usted responda lo que quiera responder, ¿Y qué- diputado. No, yo creo que hoy día se viven momentos difíciles, hay una crisis de seguridad importante, hay una crisis también producto de la incapacidad de los gobiernos, de este gobierno, de todos los gobiernos, de hacer cambios importantes en materias que son relevantes para la vida cotidiana de las personas. La gente nos explica por qué llevamos 10 o más de 10 años intentando aprobar una mejora sustantiva al sistema de jubilación en los chilenos. Y llevamos intentándolo todos los gobiernos y chocan con un muro y son bloqueados por la oposición y no hay espíritu de colaboración y se van muriendo nuestros adultos mayores con pensiones miserables. Mire, esta reforma que presentó el gobierno de Gabriel Boric, nuestro gobierno, lleva un año de tramitación en la Comisión del Trabajo y recién se comenzó a votar por primera vez en el año esta semana. Y se paran y se van defendiendo los intereses oligarcas. Y se paran los diputados de oposición y se van haciendo el show en vez de votar. Haciendo un show sin pensar que en ese año que se podría haber ya aprobado esta reforma, haber mejorado las pensiones. ¿Saben cuántos adultos mayores pensionados con pensiones miserables han muerto? Han muerto cerca de 100.000 adultos mayores esperando esta reforma y recién se comenzó a votar por primera vez y además la oposición se para y abandona el lugar donde tienen que hacer su trabajo. Esa es la respuesta que se le da a los chilenos. Ese es una bofetada en la cara que se le presenta a miles y miles de adultos mayores que me preguntan en la calle, ¿usted cree que va a salir antes de fin de año la reforma previsional? ¿Usted cree que voy a poder pagar mis deudas o comprar todos mis remedios? Bueno, y esta gente se para y se va. Claro, que Es falta de dar la respeto. espalda a Chile. Y eso es un problema político, pero también un problema moral, que no nos hacemos cargo de los problemas y pretendemos y les damos la espalda como lo hizo ayer o anteayer la oposición. Muchas gracias, diputado, por estar esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran, conversando sobre temas tan importantes y esperamos que pronto haya una solución para esas personas que necesitan hoy y no mañana que sus pensiones mejoren para poder vivir mejor. Gracias, diputado. Gracias por el contacto, que les vaya muy bien, que tengan buen fin de semana a todos los seguidores de esta gran plataforma. Y un Gracias. buen año para usted también, diputado. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao. Ahí estaba el diputado Leonardo Soto del Distrito 14. Creemos en la democracia y en los derechos humanos. Somos independientes de los poderes fácticos. Llevamos más de 3 años generando contenido y periodismo interpretativo. Queremos una sociedad más justa, con derechos y economía sostenible. Le damos voz a los que importan.
Hablamos de lo que nadie habla. Hazte parte de la comunidad de los que sobran ingresando a nuestro sitio www.lavozdelosquesobran.cl y participa del periodismo y la información independiente. Independiente de verdad.